Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró a sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras le contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dando inicio a este mes de septiembre, que tradicionalmente, como sabemos, el mes de septiembre es dedicado a la Escritura, a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros también aprovechemos ese gran tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios. No es palabra de unos profetas, no es palabra de unos personajes de la antigüedad, sino que es la palabra de Dios. Ha sido inspirada por el mismo Dios a través de la boca de todos aquellos que pusieron por escrito todo aquello que Dios quiso. Es por eso que es muy importante también que nosotros le demos ese lugar a la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me recuerdo hace muchos años que escuchaba a un sacerdote hablar y decía que nosotros no tenemos que tener las Biblias en nuestras casas acumulando polvo, sino que las tenemos que tener trabajándolas. Y entonces decía este sacerdote: yo me alegro cuando veo una Biblia que está golpeada, una Biblia que está manchada, una Biblia que ya se le nota que ha recorrido y que tiene varios años, porque es una Biblia que ha sido usada, ¿verdad? Entonces, en cambio, muchas veces nosotros nos encontramos en la casa Biblias de adorno, grandes, limpias, bonitas, con sus páginas bien nítidas. Decía, esas son las Biblias que solamente van al olvido, decía, porque nadie las lee. En cambio, una Biblia que alguien la lee, se nota que la ha leído. Es por eso, queridos hermanos, que yo les invito al inicio de este mes de septiembre a que nosotros también siempre estemos constantemente leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Cada quien puede leerla como se inspire o como tenga ese deseo, pero tradicionalmente nosotros pues recomendamos 3 modos. El primer modo es que se lea del inicio hasta el final. Y así nosotros al inicio vamos conociendo los principios, vamos conociendo también cómo se va desarrollando el plan de Dios, cómo ese plan llega a su culmen en el Evangelio y cómo después la vida de la iglesia se desarrolla después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. El segundo modo es que nosotros sabemos que la Biblia es cristocéntrica, es decir, que el centro de toda la Escritura es Cristo. Por eso nosotros podemos comenzar leyendo los evangelios y después irnos moviendo a los distintos puntos que querramos, ya sea el Antiguo Testamento o continuamos con el Nuevo Testamento. Y el tercer modo que nosotros podemos leer la Escritura es siguiendo la liturgia de cada día. Cada día pues nosotros tenemos una serie de lecturas que la iglesia nos propone para que las vayamos leyendo, y se dice que en el cabo de 6 años, porque tenemos años impares y años pares, y tenemos 3 ciclos, entonces son 6 años el total, ya se ha leído toda la Biblia. Cada quien pues puede hacerlo a su parecer, a su modo. Nosotros recomendamos estos 3 métodos, pero no son los únicos que existen. Existen muchos más métodos también de cómo leer la Biblia, y nosotros pues pidiéndole al Señor que nos ilumine al momento de leer la Escritura, podemos hacerlo.
En ese sentido, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta un tema muy importante que también lo escuchábamos el día de ayer, que es el tema de que nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir el Hijo del Hombre. Nosotros desde ya conocemos a Dios. Conocemos también que para relacionarnos con Dios está la oración, está la escritura, están los sacramentos, está el Espíritu Santo, está la comunidad. Hay muchos métodos de cómo relacionarse con Dios, pero a veces no lo queremos hacer. A veces entramos en una comodidad, entramos en una pereza. Fíjense que estando en un rito de la entrega de la oración para una comunidad hace poco, yo veía cómo en ese rito había una parte que era el exorcismo. Y el exorcismo decía que enviaba, que se apartara de esa persona que iba a recibir la oración, es decir, la liturgia de las horas, que son las oraciones de la iglesia. Entonces que apartara, pedía al Espíritu Santo, el espíritu del egoísmo y el espíritu de la pereza, que son los que a veces no nos dejan relacionarnos con Dios. Por eso, queridos hermanos, al no saber ni el día ni la hora, lo que el Señor quiere hacer no es que nos quiere tener así como con los nervios de punta, sino que lo que quiere hacer es que nosotros mantengamos vivo ese deseo de querernos encontrar con Él día tras día. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.